Muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy el encuentro virtual, el primero de tres que vamos a tener esta semana. Y nos vamos a centrar, aunque la presentación tiene, digamos que una gama de temas que abarcan todo el módulo. Una vez los veamos, si es posible verlos todos, aunque es una manera muy somera, trataremos de hacer una retroalimentación de la evaluación. Entonces, vamos a iniciar. La meteorología aeronáutica es quizás la rama de la meteorología que mayor desarrollo ha venido teniendo durante los últimos años. Precisamente por estar ligado a la aviación. La aviación es digamos que una esfera de nuestras vidas, o podemos decir que la aeronavegación es una ciencia también que se desarrolla de manera muy rápida, a pasos agigantados, y eso digamos que ha impulsado también el desarrollo de la meteorología aeronáutica. Es muy dinámica, es una rama de la meteorología que también aporta al estudio global de la meteorología mucho. Eh, los avances de la meteorología a nivel general también son impulsados en gran medida por los avances de la meteorología en el campo aeronáutico. Eh, Ustedes están estudiando este curso, están llevándolo a cabo con el objetivo de hacer parte de, de ese campo, ¿no? De la meteorología aeronáutica aquí en el IDEAN, que es la entidad que se encarga de, de generar información y digamos que de operar todo lo que tiene que ver con esta rama en el país. Vamos a ir paso a paso y vamos adquiriendo algunos conceptos o digamos que socializándolos. Y ahí pues iremos retroalimentándonos unos a otros sobre todo lo que contiene esta presentación. Como les decía, es básicamente lo que ha contenido el módulo y pues igual a través de las preguntas y opiniones de ustedes. Bien, entonces vamos aquí a la siguiente diapositiva. Está el concepto de meteorología. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es la meteorología como tal? Digamos que cuando abarcamos el estudio de la meteorología, un paso inicial fundamental es irnos a la etimología de la palabra. La palabra es una palabra compuesta, tiene una raíz, una terminación, se puede llamar también un prefijo, un sufijo, y significa algo muy sencillo, digamos que en primera instancia, y es que, pues como toda palabra que tiene su terminación en logía, hace referencia al estudio organizado de algo o a una ciencia. En este caso, el primer concepto que podemos derivar de esa palabra es que es la ciencia o el estudio de los meteoros, ¿sí? Tal como está allí. Es la ciencia que estudia los meteoros. Es el primer concepto de meteorología que podemos dar desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Ya, pues, digamos que yéndonos un poco más allá, podríamos preguntarnos qué es un meteoro. Sí, y un meteoro es simplemente para no agrandar el concepto o hacerlo o complejizarlo, un meteoro es un fenómeno atmosférico. Entonces ya tenemos dos definiciones. Meteorología es la ciencia que estudia los meteoros y por ser un meteoro un fenómeno atmosférico, meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos. Sí, dos conceptos bastante sencillos. Ahora, por hablar de fenómenos atmosféricos y estar inmersos estos fenómenos en la atmósfera, pues podemos decir también que la meteorología es el estudio de la atmósfera. Tres conceptos muy sencillos, ¿verdad? Sin irnos allá a, digamos, concepciones sofisticadas. Meteorología es la ciencia que estudia los meteoros, es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos y es la ciencia que estudia la atmósfera. Si queremos ir un paso más allá, podremos decir que la meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo, ¿ya? Es la ciencia que estudia el estado del tiempo. Pero entonces podríamos preguntarnos qué es tiempo,
¿Qué es eso de tiempo? O sea, cuando decimos tiempo, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de tiempo, estamos haciendo referencia a condiciones atmosféricas que se presentan en un momento determinado, en un lugar determinado y que son susceptibles de cambios continuos. Repito, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de condiciones atmosféricas que se presentan en un lugar determinado, en un momento determinado y que son susceptibles de cambios continuos. Por eso decimos la meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo. El tiempo es variable, así como el tiempo cronológico, aunque no en la misma medida, el tiempo atmosférico es variable también. En horas de la mañana, cuando despertamos, tenemos unas condiciones muy diferentes a las que tenemos en horas de mediodía y muy diferentes a las que tenemos en horas ya entrada la tarde y entrada la noche, diferentes a las de la madrugada. En sí, hay una sucesión continua de estados del tiempo durante el día, durante el mes, durante el año. Una sucesión continua de estados del tiempo. El estado del tiempo es variable porque sus principales caracterizadores son unos elementos variables. ¿Qué elementos? Temperatura, presión atmosférica, humedad, vientos, que son, digamos, los fundamentales. Estos elementos se les conocen como variables meteorológicas por su naturaleza variable. Por lo tanto, siempre que tenemos una variación de cada uno de estos elementos, se están configurando continuamente estados del tiempo diferentes. ¿Sí? Es una sucesión continua. El cambio progresivo de la temperatura tiene incidencia en el cambio progresivo de la presión, el cambio progresivo de la humedad y esto tiene incidencia digamos, la interacción entre el movimiento del aire el movimiento del aire y la superficie, la interacción entre los diferentes tipos de movimiento que puede tener la atmósfera. Entonces, como es una variación continua de estos caracterizadores, entonces al variar ellos también y teniendo en cuenta que estamos hablando de condiciones atmosféricas, al variar esos caracterizadores va a variar también el estado del tiempo en general. Entonces, por eso decimos que son condiciones atmosféricas que cambian continuamente. La meteorología se encarga de esos cambios continuos de la atmósfera, sí, esos cambios que se dan digamos, escalas temporales muy reducidas, escalas de segundos, minutos, horas. Eso es lo que estudia fundamentalmente la meteorología como tal. Em, ¿Qué no estudia la meteorología? La meteorología no estudia el clima. Ya, la meteorología no es la ciencia que estudia el clima. El clima es estudiado por una ciencia llamada climatología, de la cual la meteorología es una ciencia que puede ser subconjunto de ella, auxiliar de ella o una ciencia hermana de la climatología también. Depende del punto de vista como lo veamos. Pero el clima es estudiado por la climatología, dado que el concepto de clima es un concepto mucho más abarcativo, tiene una, digamos que una característica más de permanencia, de habitualidad. Cuando hablamos de clima no solamente entra en juego la atmósfera, aunque siendo la atmósfera digamos que el componente principal, cuando hablamos de clima estamos hablando de una interacción de varios componentes que debido a esa interacción y teniendo en cuenta algunos factores como la latitud, generan unos resultados que vienen siendo los climas del planeta. Ya, entonces la meteorología no estudia el clima es estudiado por la climatología. Y que cuando hablamos de clima estamos hablando de unas condiciones en las que entran en juego diferentes componentes, que se percibe fundamentalmente en la atmósfera, sí, pero que entran en juego otros componentes que vienen siendo hermanos, compañeros de la atmósfera en función de la determinación del sistema climático terrestre. Ya, entonces la meteorología no estudia el clima. Bien. Pero entonces vamos a mirar cómo la meteorología entra en juego en todo este entramado que conlleva el concepto de sistema climático terrestre. Cuando nosotros hablamos de clima, nosotros podemos abarcarlo desde un punto de vista estadístico, matemático, o desde un punto de vista sistémico. Yo puedo hablar del clima en términos de números y si voy a hablar de él en términos de números, me tengo que basar en los llamados promedios multianuales,
normales climatológicas. Si yo quiero hablar del clima de Barranquilla, que es la ciudad donde yo vivo, o de esta zona en la que yo estoy, tengo que basarme, si lo que quiero es mostrar datos, tengo que basarme en los promedios acumulados de por lo menos 30 años, para yo poder decir las características climáticas de esta zona son estas, o el clima que predomina en esta zona es este. Si tengo que basarme en una escala temporal mínima de 30 años y establecer los promedios de las variables, estas variables que yo les dije que cambiaban continuamente se analizan en función de unas escalas temporales, perdón, de mínimo 30 años. Y esos promedios, que es lo que llamamos normal climatológica, esos promedios son los que me indican a mí cuáles son las condiciones climáticas o el clima reinante en la zona en donde estoy. Pero más allá de la, digamos, de ver el clima desde un punto de vista estadístico, matemático, hoy, pues, digamos que está en boga el poder hablar de clima en función de este como un sistema. Y para irse a hablar del clima en función de un sistema, tengo que apropiarme del concepto del sistema climático terrestre. El sistema climático terrestre, como todo sistema, tiene unas entradas, tiene digamos que un proceso interno y tiene unas salidas. La entrada fundamental del sistema climático terrestre es la radiación solar. La radiación solar, que es la que activa la máquina atmosférica, la que activa la máquina terrestre, todos los componentes, entra a este sistema, lo pone en funcionamiento, se transforma y a través de 5 componentes fundamentales que interactúan unos con otros a través de intercambios de materia y energía, a través de algunos procesos biogeoquímicos, entonces produce unos resultados o unas salidas que dependiendo factores como la latitud, en este caso, determina las características de esa salida y esas salidas son básicamente los climas del planeta. Entonces, en ese proceso interno hay cinco componentes fundamentales. Tenemos un componente que es fundamentalmente gaseoso, que es la atmósfera, tal como lo vemos allí de amarillo, que es la atmósfera. Tenemos un componente sólido no acuoso, que es la litosfera, ¿sí? Componente sólido no acuoso. Tenemos un componente líquido, ¿sí? De agua líquida, que es la hidrósfera. Hay un componente sólido acuoso, que es la criósfera. Y hay un componente biótico, que es del cual nosotros hacemos parte, que es la biosfera. Todos estos componentes interactúan, intercambian materia y energía, tienen fronteras de intercambio, unas fronteras más porosas que las de Colombia y Venezuela. Ya, allí pues hay intercambio constante de materia y energía a través de procesos biogeoquímicos. Por eso nosotros podemos ver en cada componente trazas de materia del otro, trazas de energía proveniente de otro componente. Entonces, por ejemplo, en la atmósfera, a pesar de que es un componente gaseoso, yo puedo ver trazas de otros componentes. Por eso nosotros cuando hablamos de la composición de la atmósfera no nos centramos solamente en gases. Cada componente tiene una ciencia principal que lo estudia, una ciencia principal que lo estudia. En este caso, el componente gaseoso, que es la atmósfera, es estudiado por la meteorología. El componente sólido no acuoso, que es la litosfera, es estudiado por la geología. El componente líquido es estudiado por la hidrología fundamentalmente, aunque ahí también entra la oceanología o la oceanografía. El componente sólido acuoso es estudiado por la glaciología y este componente biótico, que es la biosfera, lo estudia la biología. ¿Ya? Em, cada componente, como lo vemos, estudiado fundamentalmente por una ciencia. Ahora, cuando hablamos de litosfera, ¿qué es la litosfera? La litosfera es esto que pisamos todos los días. Digamos que esa parte, la parte última del manto terrestre, que podríamos decir en cierta forma que la parte más superficial del manto terrestre, esto que une la parte última del manto terrestre con la corteza, es lo que nosotros llamamos litósfera, y que es la que se mueve cuando hay movimientos telúricos. Esta litósfera es un rompecabezas,
Es un rompecabezas que está unido a través de unas placas y que esas placas se mueven sobre una superficie que es también acuosa o semiacuosa, que tiene movimiento, que a lo largo de la vida geológica de nuestro planeta no siempre ha estado en el mismo lugar. Entonces, la litósfera es un componente fundamental del sistema climático terrestre porque soporta, digamos, soporta a los otros componentes. Aquí en la litósfera, digamos que los procesos de cambio a nivel litosféricos abarcan unas escalas temporales muy amplias, que nosotros muchas veces no podemos ver, o sea, nos enteramos de ella en función de la historia, pero no podemos ver porque a escala humana nosotros, la verdad sobre este planeta tenemos muy poco tiempo para conocerlo. Entonces, los procesos litosféricos abarcan escalas temporales muy amplias. La hidrosfera es el agua en estado líquido. Toda el agua en estado líquido que hay a nivel terrestre constituye la hidrosfera. Ahí está el agua de los océanos, el agua de los ríos, el agua de los lagos, incluso el agua en el nivel freático, toda el agua subterránea. Incluso algunos sostienen que los hielos transitorios, esos hielos que se forman en las zonas donde se dan las cuatro estaciones en invierno, pero que luego en verano ya desaparecen, esos hielos transitorios incluso se tienen en cuenta también como hidrosfera. Es un componente líquido que es el que en mayor medida interactúa con la atmósfera para generar fenómenos y para generar condiciones atmosféricas de estudio. Ya, básicamente la hidrósfera, digamos que es el componente que tiene más incidencia en la atmósfera desde el punto de vista de la meteorología. Los procesos en la hidrósfera también abarcan mucho tiempo, pero no tanto como en la litósfera. Para nosotros ver todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel planetario con el calentamiento global, en la atmósfera lo podemos, porque digamos que se estudia fundamentalmente el componente atmosférico porque en la atmósfera se perciben los cambios de manera más rápida. Por eso se habla de la atmósfera como el componente central del sistema, porque si nosotros queremos determinar qué está cambiando a nivel climático, el primer sistema que va a reaccionar ante los cambios es la atmósfera. Pero entonces la hidrósfera reacciona mucho más lento. También pues y reacciona más lento porque como efectivamente la entrada principal es la radiación solar y la radiación es la que digamos incide en mayor medida en el comportamiento atmosférico. En este caso se habla también o está teniendo una incidencia importante el tema la potenciación del efecto invernadero por efecto del aumento del dióxido de carbono y por ende el aumento de las temperaturas. Nosotros vamos a ver esos cambios en la hidrósfera de una manera más lenta y de una manera más tardía de lo que lo estamos viendo en la atmósfera. Es decir, que la hidrósfera todavía está en un proceso de reacción eh, respecto al incremento de temperatura que está teniendo. Todavía la hidrósfera no nos ha mostrado todo, porque en la hidrósfera los cambios son mucho más lentos, son a escalas temporales mayores. Mientras que en la atmósfera ya sí empezamos a notar esos cambios, empezamos a ver cómo los patrones atmosféricos han variado con el tiempo. Hay gente que se está yendo, ¿por qué? Bueno, dice, Pereira se ha ido. Bueno, entonces, después viene la criósfera, que aquí pues lo que entra en juego son hielos permanentes, considerados permanentes porque tienen muchos años, siglos, miles de años siendo hielo. Pero que hoy nos hemos ido dando cuenta que poco a poco se han venido reduciendo. La extensión terrestre que está cubierta de hielo se ha venido reduciendo. Eh, Esto para el planeta es un problema, porque el hielo actúa como un espejo ante la radiación solar. En la medida en que la criósfera se reduce, la Tierra pierde poco a poco capacidad de reflexión de la luz solar y termina
parte de esa radiación solar, no luz solar, sino radiación solar, parte de esa radiación solar que anteriormente ella la reflejaba, ahora termina absorbiéndola. Y entre más la absorbe, más se incrementa la temperatura. Entonces, la criósfera también, pues a nivel geológico, a nivel de grandes escalas, responde lentamente a una escala temporal mucho más amplia incluso que la hidrosfera, pero hoy estamos viendo las consecuencias. Hoy estamos viendo que la criósfera ha venido reduciéndose a un paso veloz, sí, a un paso veloz producto del incremento progresivo de las temperaturas. Y la biosfera, pues estamos nosotros allí. La biosfera es esa, digamos que esa porción del sistema climático terrestre en donde las condiciones son aptas para la vida. Con el tiempo y con los estudios se ha ido extendiendo las fronteras de la biosfera porque nos dimos cuenta que bajo ciertas condiciones que antes creíamos que no había vida, hoy la hay. Creíamos que no había vida en el fondo del océano más allá de donde llegaba la luz y vemos que hay seres vivos allá abajo. Creíamos que que era imposible vivir ante ciertas condiciones de temperatura, tanto altas como bajas, y nos hemos ido dando cuenta que hay animales, hay seres que viven bajo esas condiciones y que les hemos llamado extremófilos. Entonces las fronteras de la biosfera han ido aumentando a medida que se ha ido profundizando el estudio de ella. Y la biosfera, lógicamente, tiene una incidencia importante en el clima. Hoy en día, más que todo por la presencia de nosotros, la presencia masiva, el que somos hoy en día muchos, ¿no? Tenemos un crecimiento poblacional bastante significativo. Bien, ese es el sistema climático terrestre. Todo esto que les he hablado, para llegar a este punto, sí, para llegar a este punto, que aquí está en lo que nosotros nos vamos a centrar. Este componente, llamado atmósfera. ¿Por qué? Porque aquí es donde la meteorología tiene su razón de ser, en la atmósfera. La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera. La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos, los meteoros, el estado del tiempo. Y el tiempo ocurre en la atmósfera. El clima, a pesar de que se percibe con más detalle en la atmósfera, el clima es la interacción o el producto de la interacción de todos los componentes. Más el tiempo atmosférico se da fundamentalmente aquí, el tiempo. Aquí por eso decimos que la meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo.